Hoy vamos a visitar diferentes sitios históricos de Bogotá haciendo un recorrido de tan solo un día por la ciudad. Bogotá, ciudad capital de Colombia, con una población aproximada de 8 millones de habitantes, es el mayor centro político, económico, educativo y cultural del país, convirtiéndose en una ciudad de grandes oportunidades. Está situada entre montañas a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar y por ello su temperatura oscila entre los 8 y 19 grados, así que alístate para venir bien abrigado. El 20 de julio de 1810, acá en este sitio, en la Plaza Bolívar, aunque en ese entonces no creo que se llamara la Plaza Bolívar, ocurrió un hecho histórico y uno pensaría, venga, que tiene que ver un florero con un hecho histórico, con la independencia de Colombia. Pues resulta que ese día al señor José González Llorente fueron una serie de personas a pedirle prestado su florero, llamado Florero de Llorente, y él no se los quiso prestar. Y entonces las personas que fueron a pedirle prestado con doble intención, porque sabían que, pues, se cree que no, que se sabía que no se le iban a prestar, se empezaron a pelear con él y quiebran el florero, lo que causa es el grito de la independencia, y a partir de ahí empieza todos los movimientos de independencia, pero este es como el hecho histórico que ocasiona el principio, pues, de todas las batallas y todo para ganar la independencia frente a la corona española y ya pasar de lo que se llamaba la Nueva Granada a la Gran Colombia. Sabe más el señor aquí que yo. La construcción de esta casa se remonta hace 400 años, es estilo colonial y se construyó, o sea, aquí fue donde empezó y se colonizó, se declamó las tierras de Santa Fe de Bogotá por parte de González Jiménez de Quesada y uno de sus acompañantes. La casa se construyó para el hijo de él, que era el fundador Hernán Venegas de Carrillo. Hernán Venegas de Carrillo fue el fundador, por ejemplo, de Tocaima, Panché, Muisca, Bituama, Apulo y ya. Y fue alcalde de Bogotá. Entonces esta casa es muy importante, es emblema, pues, de aquí, esta zona es histórica. Las vigas generalmente son para sostener algo por encima. Mira, y hasta el ladrillo está pintado también. Tan bacano. Uno de los dueños de esta casa fue un señor Carlos, abogado, y le alquiló el primer piso a José
José González. Llorente, es que los nombres son difíciles. José González Llorente para que hiciera comercio en la parte de abajo. ¿Qué comerciaba? Comerciaba cosas comunes, cosas de primera necesidad y también cosas lujosas. En el primer piso vimos, por ejemplo, floreros, entre ellos el famoso florero. Y las telas, que aunque no crea. Las telas también, en Aquí esa no. época, y ahora pues algunas también, Sí. pero en esa época era de lujo, pues porque era como el vestuario Y muchas eran importadas de Europa. las damas, y sí, muchas eran importadas de Europa. Esta casa, por su ubicación estratégica, pues era punto clave. Además, el balcón también uno podía ver los eventos que pasaban en esa época aquí en esta plaza, y el comercio, pues imagínense toda la gente pasando por acá. ¡Qué juicio! Amor, ¿qué nota? ¿Qué? Las columnas del balcón. Ah, Pues sí, son columnas. Viste que son como cilíndricas, pero con Sí, su forma. Antes sí. eran cuadradas, pues. Y originalmente eran así, luego alguien las puso cuadradas y luego las empezaron a remover el encuadre que le hicieron para dejarla a la vista las originales. ¿A quién sabe? o sea, antes eran cuadradas, las volvieron primero eran las volvieron cuadradas y las volvieron a volver cilíndricas. Seguramente una moda como de, esta me quedó y volvemos a la cuadrada. Bacano. Algo muy interesante, pero algo que sí se tiene que cambiar es la madera, porque la madera se pudre con los años, no todas las maderas perduran, y además con esto es constante paso. Pero algo que quedó muy interesante es que miren que conservaron los clavos antiguos que tenían que ser hechos por herrajeros. Esos señores que uno ve que les toca hervir las piedras, los hierros, que se vuelvan líquido y hacerles forma de clavo. Tanto de esos clavos son gigantescos, a diferencia de algunos clavos que son ya más industriales, que se hacen con máquina. Aquí en la Plaza Bolívar hay muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, allí queda el Museo Botero. Dado el tiempo no vamos a entrar, y además que en Medellín también hay un museo, el Museo de Antioquia, también hay exposición de Botero, entonces no vamos a ir. Pero hay muchas cosas interesantes. En el Banco de la República también hay exposiciones. Entonces, si tienen poquito tiempo, les recomendamos el recorrido que estamos haciendo. Pero si tienen más tiempo, busquen alrededor de la Plaza de Bolívar lo que hay cerca, porque hay demasiada cosa por hacer aquí. En todo esto, o sea, ni siquiera necesitas transporte. Ay, ese man se acaba de caer en la patineta. A 2 cuadras de la Plaza Bolívar está el Banco de la República o Casa Moneda. Miren esas cosas tan lindas que hay por acá. Esto está muy bonito. Por aquí, en el centro histórico de Bogotá. Hicimos una parada técnica antes de entrar a nuestro próximo destino, que es la Casa Quinta de Bolívar, donde vivió el libertador Simón Bolívar, el libertador de Colombia, Simón Bolívar. Aquí habitó el libertador. Yo nunca había venido acá, estoy súper sorprendida con Bogotá. O sea, yo pensé que conocía Bogotá y estoy errada. O sea, conocía los centros comerciales, conocía la zona rosa, no conocía la verdadera historia de Bogotá. Y es muy chévere hacer este recorrido de la manera que lo hicimos, porque vamos como de menos a más, pues en el sentido de la cronología de la historia. Vamos a comer. Para venir hasta acá, o pueden venir a pie, pues son por ahí 20 minutos, o pueden también venir en carro.
nosotros pedimos un Didi, un Uber, un Didi. Son apenas 5 o 8 minutos desde la Plaza de Bolívar. Y si ustedes vienen en el carro, pueden ir viendo monumentos. Está el de Policarpa Salabarrieta. Les dejo acá una notica de los hechos más importantes de ella. Y otros monumentos. Vi un escritor peruano. Esta casa le perteneció a Bolívar durante 10 años, pero él lo ocupó 423 días. Eso son un año y cuarto. Entonces no ocupó casi nada. Y cuando llegó a una de las batallas de Venezuela, la encontró muy deteriorada y le pidió al vicepresidente Santander que se la restaurara para que lo estuviera con sus amigos. En total, Bolívar solo vino 6 veces a esta casa. O sea, 10 años como propietario, 10 veces vino. Esta casa tan linda, para solo venir 10 veces. Tremenda hacienda. Sí. Aquí hay un pianito, me imagino que era de Manuela Sáenz. Era conocida por tener una relación amorosa con Simón Bolívar y era de Quito, pero no era muy querida acá en Bogotá, en Santa Fe, por su temperamento y además porque no pertenecía acá. ¿Y porque era mujer? ¿Será porque era mujer? Sí, porque era mujer. Ah, no, porque era casada. Estaba casada. Mira, pues era una mujer casada, no porque era mujer, porque era una mujer casada. Entonces, imagínense para la época, uno meterse con una mujer casada, pues. Miren qué chévere, este es el salón de juegos, allá hay un piano y acá para jugar cartas y el escupidero. Escupidero. Oh, miren aves disecadas. Están remodelando esta parte porque está como deteriorada. Miren el techo. La hacienda parece ser como si fuera casi recta. Luego un pasillo, que este es el comedor. Y acá atrás, ahorita vamos a ver qué es. Tremendo comedor. Qué chévere. Para los que no saben, este tipo de canales es el desagüe. Ahí lavan los platos y el agua se va por acá. Qué bacano. Esos recorridos. Y también cuando llueve, eso es también las aguas lluvias. Y eso permite que las aguas no se permanecen y dañen las propiedades por culpa del agua. Ah, mira el jardín de huerta. Ay, huele a pura aromática. Sí. Se está filtrando todo el agua. ¿Cómo así? ¿Qué se nos está llenando? Amor, ¿será una piscina? No sé. Es que como está al lado de la gente plebeya. Pero este es el jardín. Ah, no, es la huerta para la casa. Ah, no sé. Huele rico. No sé qué es, no sé qué es, pero es pura comida. Mira toda esa sábila. Ah, mira, ahí dice la huerta mística. ¡Un gato negro! Yo no sé por qué me persiguen los gatos. Amor, ¿has notado que en todo video hay un gato? Oh. Pues no sé si en todo, pero sí en muchos. Y este es un gato negro. Yo tampoco creo pues en esas cosas. Sí, justamente estamos hablando de eso. Sí. Ay, qué rico la espalda, qué rico, qué rico, qué rico. Sin morderme, sin morderme, sin morderme. Ay.
un dato curioso para los que quieren ahorrar dinero, y es que tanto el Museo Casa Florero Llorente, Casa Florero Llorente, como la Quinta de Simón Bolívar son gratis de 3 a 5 de la tarde los miércoles, y hoy es miércoles, nos salió gratis la entrada a este museo. Quiero resaltar algo acá: los vigilantes de los sitios saben más que uno. Yo investigué un poquitico para este video, pero ellos, que pasan todo el tiempo acá, pues obviamente se tienen que saber la historia de estos sitios. Y una de las señoras de acá me decía, porque yo le preguntaba, venga, ¿la casa era rosada? Me dijo que sí, pero que la parte de los sirvientes, de los esclavos, y que esta parte era así amarilla, o es así. Bueno, en la época era, ahora también es. Y que los esclavos no podían entrar a la casa amarilla, pues a la parte amarilla, a menos que se los pidieran. Y yo le decía, venga, pero porque yo solo vi una habitación de un esclavo, y es del esclavo que ahorita les hablé. Los demás esclavos dormían con los animales, con la huerta, en el jardín, en la cocina. Vinimos a Monserrate, son por ahí 3 minutos de la Casa Quinta Bolívar. Ustedes salen, mano derecha, suben a la colina, 3 minuticos y llegan ya acá. Este está el funicular. Este es muy bacano, es el que yo quería, pero nos dimos cuenta que solamente es en la mañana. Se lo recomiendo mucho porque es muy bacano, porque también atraviesa el túnel. No crean pues que ustedes van a ir parados o sentados en esa cosa inclinada, no. Funicular, aunque se va así, tiene seccioncitas planas, como escaleras, y ustedes se van sentaditos tranquilos. Ahí también tiene acceso en silla de ruedas, aquí lo suben. Ah, súper. Y se pueden ir en el funicular. Es Bogotá. A Monserrate también pueden venir a pie, o sea, pueden escalar toda esta montaña. Se dura por ahí 1 hora. 1 hora, por lo que he leído, es 1 hora de recorrido, pero también hay tiendas, entonces se pueden tardar más. Y el recorrido, yo lo quisiera hacer, yo no lo he hecho, pues nunca he hecho el recorrido a pie, pero se ve muy bonito por lo que uno alcanza a ver desde el Funicular. ¿Telefonicular? Telecable, no. Telecable. Teleférico. Teleférico. Qué lindo por allá está lloviendo ya. Vean ese atardecer tan hermoso. Les recomiendo que vengan al atardecer, anochecer, porque el
atardecer es espectacular. Tiene colores naranjas, amarillos, rosados, morados, azules, de todo. Y el anochecer, miren cómo es. O sea, si el atardecer es bonito, el anochecer es también muy bonito. No nos llovió, menos mal, porque teníamos unas nubes grises todo el tiempo. ¿Qué te parece, amor? Súper bonito. ¿Vale la pena? Vale la pena. ¿Los 22.000 pesos valen la pena? 22.000 pesos sí, regreso en teleférico. Sí, vale la pena, claro. Tráigase guantes si les da mucho frío. No sé por qué tengo tanto frío en las manos. Y la ciudad se ve súper bonita. Todo el día estuvo haciendo calor, o sea, parecía un clima no de Bogotá. Creíamos que nos habíamos encartado con los sacos, pero no. Valieron la pena traerlos. Tráiganse saco para la noche, para estar acá arriba. Y sombrilla, Bogotá nunca sabe. Nos encartamos con sombrilla, pero bueno, menos mal. Sí. No hemos almorzado por hacer este recorrido, pero para ustedes un día es perfecto y pueden almorzar, cenar, desayunar. Lo que pasa es que nosotros lo empezamos a las 12 y no empezamos tarde. Vamos a ir a un restaurante que queda acá mismo en Monserrate. Se ve súper lindo, quién sabe qué tan costoso es. Uy, no. No. Me gusta al lado de la chimenea. Queremos venir aquí al final para darnos un gusto porque cada cuánto venimos acá a Monserrate. Además, como no hemos almorzado, entonces nos va a salir almuerzo y cena. ¿Qué tal? Suavecito, caliente, rico. Dan dos tipos de panes, uno suavecito y uno francés, y la mantequilla es súper suavecita. Yo quería un fettuccine, pero estaba agotado, entonces me pedí un lomo de res en salsa de champiñones portuguesa. Mi novio se pidió un salmón que tiene botón. A ver, empezar por la papita. Está la papa rica. Sí vale la pena. No, yo quiero.